Bienvenida. Aquí estamos de nuevo en Prevención, tu solución. Un espacio para ti. Un espacio para compartir, para reír, para hablar, para pensar, para juntas transformar los retos en oportunidades. Bienvenida. ¡Empezamos! Bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Prevención, tu solución. Vamos a hablar, no podíamos hablar de otra cosa, 4 profes aquí juntas, pues del plan de estudios. Vamos a intentar cambiar la educación aquí en este país. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Cositas concretas. Es verdad que cambiar el plan de estudios es una manera maravillosa de prevenir cositas que luego como adultos muchas veces surgen por falta de recursos. No sé si hacer una pequeña lluvia de ideas de cosas que resulten como sangrantes de la educación de ahora y luego recopilar un poquito. ¿Lo modificamos o cómo? No sé, ¿cómo lo veis? O sea, yo la intención, o sea, yo un poco lo que pensaba, que lo iba a decir así fuera de cámaras, pero bueno, era que creo que tiene que haber un equilibrio entre, o sea, ahora hay como dos tendencias. Uno, que es como la innovación educativa, todo nuevo, fuera todo lo tradicional, que es como muy demasiado proactiva para mí, y otra que es pues todo lo contrario, ¿no? Y yo creo que en el término medio está la virtud. En alguna ocasión hemos hablado ya de eso. Entonces yo veo muchísimas cosas que veo que se critican y que se están intentando eliminar que para mí son súper necesarias. Por ejemplo, la memorización. O sea, yo creo que tiene que haber una cultura básica, general, que esté íntimamente relacionada con la memoria. Pues las tablas de multiplicar, las capitales, las partes del cuerpo humano. O sea, creo que hay cosas que requieren memoria, no solo por los contenidos, sino por el hecho de ejercitar la memoria. O sea, yo soy muy defensora de ejercitar la memoria. Sí, pero también la puedes ejercitar de otras maneras. No solamente estudiándote a rajatabla cada párrafo. Pues mira, si tú te aprendes, por ejemplo, una tabla de Tai Chi y trabajas muchísimo la memoria, por ejemplo. Pero la memoria no se ejercita solo hincando codos, lo que se ha entendido toda la vida como hincando codos. Hay muchas maneras de trabajar para ejercitar la memoria. O sea, yo memorizo muy mal, claro. Yo memorizo fatal. Se me olvida todo, pero tienes que utilizar muchos recursos diferentes y combinarlos para trabajar la memoria, y no es solo eso de ponerte, que también es bueno, también es bueno ponerte un tiempo a centrarte en una cosa, intentar recordarla y estar lo que se viene diciendo eso, hincando codos. Pero no es la única forma. O sea, si entendemos memorizar o trabajar la memoria como eso únicamente, estamos equivocados. Hay que leer, se entrena. Hay que ver, la memoria se entrena como otras muchas hay cosas. Que hacer mapas conceptuales, que decías tú el otro día, esquemas, ver vídeos, una película, una poesía. Todo eso mezclado y junto es una manera de ejercitar la memoria. Hay que intentar también que los niños trabajen más la exposición, es decir, vale, yo me he aprendido este tema, se lo intento explicar a otros y con eso refuerzo el aprendizaje. Porque si simplemente lo vomitas el día del examen, se te olvida, porque estudias solamente para eso. Pero si tú trabajas el decir, no, tú te vas a aprender este tema y se lo tienes que explicar al resto. El hecho de pensar cómo se lo voy a explicar hace que tú lo entiendas mucho mejor y al final se te quede ahí grabado. Y no es cuestión de estar con codos ahí, memorizando un tema tras otro. O sea, yo los codos no los eliminaría, creo que son importantes, porque es una manera de centrarte en algo y concentrarte en eso, que eso es algo que a los chicos cada vez les cuesta más y les resulta más difícil. Pero ejercitar la memoria solo de esa manera, creo que no, o sea, que hay muchas otras cosas que hacer. Yo propondría una recesión. O sea, yo el otro día se lo mandé a Bea, mi madre, como regalo de la comunión a los nietos, le regaló un poema que se sabe desde que tenía 9 años. Claro. Hay muchísimas cosas y luego se sabe todos los ríos de España cantados. Yo haría ahí como una recuperación de ese soniquete que sonaba muy monjil y muy monótono, y me parece que es maravilloso que los niños canten los ríos, porque al final lo están entonando, y luego... O sea, y no se te olvida nunca. No sé, bueno, o sea, esas cosas mi madre que aprendes tiene así, 70 y pico, claro. O sea que... Y los tiene
pues es una cancioncita como tantas otras. Y luego otra cosa que iba a decir, que también es muy criticada, y yo soy un poco defensora, es de la repetición. El sistema que tenemos está muy basado en la repetición. Creo que el 80% el contenido está equivocado. O sea, los niños empiezan a estudiar los planetas con 5 años y terminan con 15, ¿no? Sin Entonces, sabérselos. tal vez hay que elegir qué es lo que sí que hay que repetir. Pero sí que creo que hay cosas que los niños lo toquen, a lo mejor efectivamente exponiendo o de diferentes maneras durante muchos años, creo que eso lo va consolidando. Entonces sí que soy como defensora de muchas cosas que se están eliminando del sistema de estudios, que yo las mantendría matizando. Luego es verdad, perdona, luego es verdad que piensas en las generaciones mayores, en las generaciones de nuestros padres, nuestros abuelos, que su educación estaba basada en un sistema muy memorístico y era gente que salía Muy culta. fenomenal preparada, pero muchísimo mejor que Con menos estudios nosotros. que nosotros y una cultura general y una memoria y un todo. Y una capacidad de aprender. Apabullante. O sea, es gente que luego de mayor sigue Han seguido. queriendo aprender. Exacto. Con lo cual, denostar la memoria es una cosa que efectivamente está de moda. Yo no estoy de acuerdo, Yo tampoco. pero creo que Voy a efectivamente apuntarlo, ¿no? Sí. ¿Estamos de acuerdo todas? Tenemos una pizarra donde vamos a ir apuntando hay ideas. muchas Luego la maneras de enseñaremos. trabajar la Cosas a memoria. favor, Sí, ¿no? solo Pongo cosas a favor. esta. Sí. ¿O no? O propuestas, ¿no? Para un nuevo plan de... Reforzar la memoria. Lo que pasa es que sí que es verdad que si en clase la explicación es buena, realmente no tienes que trabajar luego tanto la memoria en casa. Ah, claro, eso sin duda. Pero Pues eso claro, es lo que sí, falla bueno. hoy en día. Falla la atención y la escucha. Pero Bueno. porque no hemos cambiado la manera de enseñar. Plan de Estamos estudios. enseñando de la misma manera que hace años a niños que no tienen nada que ver con nuestra generación. Entonces, claro, su atención es totalmente dispersa. Por ejemplo, conozco a un niño que tiene un problema de que se aburre mucho en el colegio y entonces necesita estar jugando con algo en clase. No le dejan. Está prohibido porque el profesor interpreta que si el niño está o bien dibujando o bien dando vueltas a algo, se piensa que no le está prestando atención, cuando realmente el estar con las manos ocupadas en otra cosa hace que Le el está niño centrando. se centre en lo que le está diciendo el profesor. Vale, Sí, yo ahí eso pondría pasa. flexibilidad. Fíjate, ahí sí que creo que ha habido un avance grande en la flexibilidad en los espacios. Así que creo que eso es una tara o es una lacra del sistema actual. O sea, que las aulas sigan siendo efectivamente como hace 40 años, cuando la naturaleza del adolescente ha cambiado. O sea, creo que hay que acoger esa actividad. Los niños ahora están sobreestimulados Sí, y no les exacto. puedes tener 50 Sentados. minutos sentados. O sea, eso sí que creo que es algo a cambiar. Sí, en el caso del colegio de mis hijos, por ejemplo, sí que se quejan de, no, es que no nos dejan levantarnos ni para coger un Kleenex. Que tiene un valor, o sea, yo entiendo que en Claro. matemáticas les pidas 50 horas sentados, lo puedes hacer 50 si en horas, la... no, Uy, 50 minutos, lo puedes hacer si previamente y posteriormente Ay, perdón. hay un movimiento. O sea, que a lo mejor sí que tienen que tener esa capacidad de estar 50 minutos, pero no las 8 sesiones de clase o las 7 de... Pero también tienes que pensar que estamos en una era en la que el niño no está 50 minutos callado sin participar en nada. Entonces, vale, tenle 50 minutos sentado si quieres, pero hazle partícipe de la clase. O sea, involúcrale de alguna manera haciendo juegos, haciéndole más preguntas, que él exponga algún tema, yo qué sé. Hay miles de historias donde él puede sentirse más útil que no estar sentado, callado, con las manos quietas, porque en el momento que muevo algo me van a regañar. Lo que pasa Pero es que eso yo... ha cambiado ya. O sea, yo creo No, que eso- no ha cambiado. O sea, no, pero- no ha cambiado el sistema de clase, que siguen todos igual sentados y todos, pero yo creo que sí que vemos que no son las clases magistrales de 50 minutos que eran antes. Pero que hay o sea, ellos algunas- mismos llega un momento que te cortan ese estilo de clase, yo creo. Sí. no. Pero que- que existan algunas, yo creo que no O sea, está mal, 50 ¿eh? minutos escuchando a un profesor, Eso yo no creo se que hace. es inviable. Es inviable. Porque, entre otras cosas, porque tú buscas la participación del alumno y preguntas y a ellos y ellos participan y si ellos y si tú no les preguntas participan igual. Quiero decir que ahí ya se rompe un poco esa dinámica de estar escuchando, solo escuchando. Pues yo conozco todavía colegios donde la clase de sociales es: niños, sacad un cuaderno que vais a copiar este esquema. Y copian el esquema tal cual. Y acaban de copiar el esquema, cierran el cuaderno, a casa, estúdiatelo.
Y así un día tras otro. Y sin- claro, y llegan a casa y no saben Claro. qué han copiado, no tienen ni idea. Y se ponen a leer el libro y claro, como es sociales es complicado ciertas edades, entonces no saben, tienes que explicar en casa lo que no han explicado en el colegio. Y ahí se lo tienen que aprender de memoria, pero no lo Exacto. entienden, entonces lo cuentan, se lo aprenden, lo sueltan en el examen Y y se les les queda olvida. cero aprendizaje. Mm. Claro, pero es que eso es un mal sistema. Pero ahora yo creo que usamos cada vez más que ellos sean los que preparen, que ellos sean los que expongan, que preparen temas que sean un poco de su interés. O sea, yo creo que eso sí que está mucho más flexible, por lo menos en el cole yo creo que sí que vamos avanzando Sí, en yo eso. Pienso que también. En todas las asignaturas, o sea, a lo mejor matemáticas es la que se presta un poco menos a ese tipo de participación, pero yo creo que en general sí que es distinto y mejor. O sea, que es verdad Si no, habría que cambiar hacia eso o sea, y dejar un poquito de lado, pues eso, el niño copia y búscate la vida. claro, yo lo que no había pensado nunca es eso que decías, de que sean capaces cada uno de atender según sus necesidades. O sea, yo es verdad que veo a un niño que está jugando con un cubo de Rubik y le hago quitarlo. O sea, le digo que déjalo porque te está distrayendo. O sea, no se me ha ocurrido pensar Pero porque que suele eso le ser puede la, ayudar pero a porque es la captar excepción, ¿eh? O sea, el la niño que atención. manipulando cosas se está centrando más es la excepción, no es Por lo eso habitual. yo Pero no lo cada vez creo. hay más, ¿eh? Ya. O sea, es verdad que todos esos que tenemos, que los tenemos, que están con la mesa llena de cosas, distraídos, con 20... Lo que piensas es que está distraído totalmente, no piensas pero que es tú una puedes- forma de captar la atención. Tú puedes que le lanzarle va- una pregunta para saber si está prestando atención o no. Claro, Si te va a tú decir, ves, vale, si te dice pues le dices, niño, deja el Claro. cubo. Pero si ves que sigue la clase y te responde, pues déjale que siga. O que siga haciendo los típicos cuadraditos en la hoja de cuadros, que empiezas a hacer Sí, rayitas y la hacer reca, dibujos Claro, y tal. eso lo hemos hecho todos, Todos. ¿no? Y Escuchas estabas y mientras escuchando- estás dibujando, pero Exacto. estás la greca. escuchando. Mm. Sí. Y luego es verdad que lo que es preocupante y lo que hay que darle un giro es a la capacidad de atención que tienen. O sea, esa se ha reducido a muchísimo, ¿verdad? Que tú no puedes Claro. estar más de 10 minutos haciendo lo mismo. Y eso porque, es mucho, es que están acostumbrados a shorts. Claro, entonces por una parte hay que educarles para que tengan capacidad de tener una atención un poco más larga, porque no es bueno que desconecten en el minuto 1 o cuando ellos les dé la gana o cuando consideren, o sea, tienen que hacer un esfuerzo para estar atentos, aunque sea un rollo. Pues es que no hay más remedio. Pero por otro lado hay que ser conscientes de que esa atención se va reduciendo cada vez más. O sea, es verdad que desconectan con una facilidad increíble. Sí, Perdón. esa capacidad de atender mucho menos limita las cosas que se pueden hacer. Yo hace años podía estar una hora entera en la clase de música y ahora no puedo estar una hora entera. Tengo que estar la mitad de la clase. Cantando y bailando, que es lo que tú haces, o sea, Claro. quiero decir, claro. Las cosas tan complicadas atención. que yo he hecho con los alumnos, o sea, que hemos tocado cosas con los instrumentos verdaderamente difíciles. No las puedo hacer ya no las puedo hacer, o sea, no... Claro, y la Porque propuesta... eso no son capaces de centrarse tanto tiempo. ¿Y qué te funciona? Porque sí que es cierto que el tema de la atención no va a mejorar. Es decir, los medios que tienen, su ocio, el tipo de relación entre ellos, apunta a que eso va a continuar así. O sea, al final ellos tienen ahí una dinámica de relaciones inmediatas, de tiempos, o sea, los scrolls infinitos, es que dedican 4 segundos a reels que son de 1 minuto y han visto 4 y cuando ya ven de qué va, normalmente lo pasan. pasan, Pero O sea, tú ni misma, siquiera... ¿tú misma cuánto aguantas viendo un vídeo? Yo si dura más de 1 minuto ya no lo veo, no lo abro. Oye, estamos grabando un vídeo largo. Ya, bueno, pues tiene que ser muy interesante. Vale, borrar. Que aguanten ahí viéndolo. Bueno, pero esto es un podcast. No, pero Es por eso, distinto. ¿qué pautas concretas puede haber para...? Yo creo que es hacerles a ellos partícipes de la clase. Jo, lo que Que pasa es que sí. yo ahí, eso, o sea, me resisto un poco a... No sé, me Que cuesta... parece que siempre tienen que estar divertidos. Y que siempre tiene que No, ser el no centro del alumno, divertidos. o sea, el alumno es el objetivo. Pero la clase, o sea, hay cosas en las que él va a tener que recibir cosas sin ser partícipe. En muchas sí, pero en muchas otras no. Yo creo que hay el O sea, la tolerancia a la profesor... frustración se aprende así, se aprende estando en un sitio en el que a veces estás un poco más relegado, en el que a veces estás motivado y en otras ocasiones no. Claro, pero es que
99% de las clases normalmente es el profesor el que dirige la clase y dice, este es el temario y lo explica No, y yo creo tal. que ya no, ¿eh? Yo creo que ya no. Hombre, sí, este Hay es el muchos tiramo, sitios que sí. Ya. Entonces, yo lo que digo es que el profesor esté ahí como un conductor un poco de la clase y decir, chicos, tenemos que conseguir este objetivo y el objetivo es, yo qué sé, sabernos la Revolución Francesa. ¿Cómo se os ocurre que podemos empezar a enfocarlo? Vale, pues vamos a investigar en esta línea. Venga, y están los Chromebooks ahora en todos los colegios, las tabletas o lo que sea. Pues vamos a ver, una labor de investigación sobre la Revolución Francesa. ¿Qué has encontrado tú? ¿Qué has encontrado tú? Y el profesor está ahí conduciendo un poco aquello y dándole un poco de sentido, pero no está soltando Pero todo para que el eso contenido. funcione, yo creo que hay que reducir en un porcentaje demasiado grande los contenidos. Bueno, es decir, claro, es que tú vas a sobran poder... contenidos. Claro, pero entonces quizá hay que hacer ahí una labor grandísima de priorizar, de jerarquizar y de elegir, en la que nos vamos a dejar en el camino muchos contenidos que decíamos que nuestros padres, abuelos estudiaron y les construyó una base muy potente. Entonces, asumimos que eso ya ha ocurrido, que los contenidos van a bajar un montón. Que los contenidos bajen un montón significa que la cultura general va a bajar un montón. Pero es que por otro lado hay que subir otros contenidos. Que no, bueno, no subirlos, meterlos, que no están metidos. Claro que seguramente eso es una de las primeras cosas que habría que hacer para dar un giro al sistema educativo, ¿no? Elegir qué queremos enseñar y de qué se puede prescindir. Efectivamente, yo hay muchas cosas de medio natural y de medio social que tal vez se pueda contar más adelante y en otros formatos. Y una cosa así muy importante que yo quería hablar en un nuevo plan de estudios es de la educación para la vida. O sea, veo fundamental desde que los niños tienen 3 años que haya asignaturas relacionadas con la vida. Hablábamos de nutrición, salud, primeros auxilios, economía, valores, mecánica, electricidad, hacienda, o sea, cosas que de adulto vas a necesitar y gestión de viajes, o sea, incluso cosas relacionadas con el ocio, no solamente, pero que un niño sepa cambiar un enchufe, le va a encantar aprenderlo porque es verdad que es entretenido, le va a ahorrar una pasta el día de mañana y le hace muy autónomo. Que se sepa cambiar una rueda, que sepas hacer una RCP no, los trámites efectiva. que tienes que hacer para pedir, yo qué sé, una beca para irte a estudiar a la Conchinchina. Hablar de usted, o sea, saberse dirigir a un determinado colectivo. Tú vas a pedir una hipoteca y tú no puedes ir de cualquier manera, pues aprender a saber estar y a comportarse, ¿no? O sea, un poco de etiqueta básica, ¿vale? No hablo de protocolos de el cuchillo del pescado, ¿no? De educación, Bueno, ni llamo siquiera de protocolo, etiqueta, pero de sí. educación básica. Educación básica. Y sí. luego mucha educación emocional nos hace falta. Pero ese es otro punto. Gestión ¿no? de emoción Muchísima. también, sí. Gestión de las emociones, sí. Yo tenía aquí puesto como educar con las 3 Cs, pero educar con las 3 Cs en todo. O ¿Qué sea, son las 3 Cs? corazón, cuerpo y cabeza. Pero que matemáticas, o sea, no hablo de que haya una asignatura de las 3 Cs, hablo de que cuando tú vas a enseñar matemáticas, a lo mejor un ámbito de la asignatura tiene que ser efectivamente el que el niño que es una máquina con el cubo Rubik, a lo mejor lo puede convertir en una sesión donde enseña a los compañeros y se puede hablar ahí de combinaciones y de conceptos matemáticos, ¿no? Entonces, atender a la totalidad de la persona, que eso sí que creo que en nuestra época se hacía muy mal. O sea, tú podías estar súper estresada en los exámenes y te lo comías. Entonces, se evaluaba el conocimiento y tú podías estar con un dolor de tripa horrible, que lo más que hacían en los coles más tal era darte una manzanilla y para que te callaras, ¿no? Pero que no, como que no había ahí una respiración, un acompañamiento, un cariño. Y eso sí que creo que está cambiando mucho, pero que tiene mucho recorrido todavía por hacer. Queda mucho por hacer, sí. Un poquito de relajación debería hacerse. Eso vendría muy bien también. Pero es imposible relajarte con el plan de estudios que hay ahora, porque tiene tantísimo contenido que es que no llegas, por lo menos en secundaria. Bueno, y bachillerato es de Bueno, locos. eso ya... O sea, yo he palabras conocido alumnos, mayores. lo hemos comentado varias veces, que en bachillerato han conseguido el sistema que odien asignaturas que les apasionaban solo por el formato y la cantidad. O sea, yo lo he vivido muy cerca, lo he vivido en mi casa y con mis sobrinos. Un apasionado de historia que acaba aborreciéndola después de la EBAU o lengua.
¿Qué más tenías ahí apuntado? A ver. Vale, luego, una propuesta súper concreta sería... Estoy optimista. o sea, yo metería a diario arte y educación física. O sea, creo que la carcasa creo que Música, hay que... Arte con música. Y dramatización, ¿eh? Arte, música y Oh, educación sí, la física. Teatro, buenísima. Sí, fundamental. bueno, es que cuando hablo de arte a lo mejor no Es metería importante todos los días ponerlo. música, todos los días teatro, a lo mejor de lunes a viernes, un día metes música, otro teatro, otro pintura, otro escultura y otro... Voy a poner artes. Pero creo que a diario hay que trabajar un poquito la creatividad y a diario hay que mover el cuerpo y además creo que hay que moverlo divertido. Es decir, que no todo tiene que ser tan blindado. O sea, que efectivamente a lo mejor hay alguien que es una máquina... ¿Cómo se llaman estos que saltan por...? El parkour. El parkour, ¿no? O sea, que a lo mejor se puede hacer parkour y a lo mejor en arte se puede hacer graffiti. O sea, que creo que gracias a Dios ahora mismo hay un abanico muy, muy grande. Pero creo que eso tenía que ser diario. Sí, yo estoy de acuerdo con eso también. Y hemos ido en el sentido contrario, porque lo que se ha hecho con el arte y con la música, con la educación física no lo sé, pero con el arte y con la música lo que se ha hecho ha sido ir quitando en los últimos años. Con las leyes educativas sucesivas han ido quitando. Pero no sé a cambio de quitando. qué, porque no han puesto nada a En cambio que educación digas... física aumentaron 1 hora en secundaria. O sea, Pero El año aumentaron de 2 pasado- a 3. El año pasado, hace 2 años, aumentaron de 2 a 3. Y luego yo creo que si empiezas una educación en los niños pequeños hasta una edad, con una cosa común, donde ya cada uno vea un poco por dónde va y hacia dónde se dirige, luego ya, no te digo los primeros cursos de educación secundaria, pero sí en tercero y cuarto, que ellos ya sean capaces de elegir un poco qué es aquello que les gusta más o que se les da mejor cuando ya han tenido la oportunidad de conocerlo. O sea, si eso en primaria se trabaja muy bien, cuando lleguen a secundaria, que no se convierta, por ejemplo, es que yo lo veo muchísimo con la física de tercero, se les atasca de tal manera que les pasa factura con el resto de las asignaturas, porque se les amarga el curso. Entonces, si tú ya has dado una base buena en todas las cosas más importantes, ya los niños en tercero y cuarto tienen la capacidad de elegir, pues empezar ahí unas optativas donde realmente ellos empiecen a formarse en cosas que les guste. Se pueden confundir, porque es verdad que son pequeños todavía. Sí, igual no tiene que ser tan vinculante. A lo mejor esto de los No itinerarios... vinculante, pero... No, pero es como existe ahora. O sea, ahora los itinerarios te van ya... así te cierran. Y a lo mejor no debería ser tan definitivo. A lo mejor Claro. tú tendrías que tener opción de o probar. tener por trimestres, no sé, de alguna forma que si tú eres muy bueno en ciencias, tengas la capacidad de disfrutar en el curso de tercero de secundaria relacionado sobre todo con las ciencias. Si eres más de letras, si eres más de artes, si eres, pues que tengas, porque tener todo es imposible. O Claro, sea, yo llega una edad que ya no puedes tener mucha No, física. pero si lo has probado antes. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, la carrera del INEF, en primero y segundo, probabas todos los Eso deportes. es. No los probabas, los hacías. O sea, tenías un cuatrimestre obligatorio con todos los deportes, en 2 años. Y ya a partir de ahí, que ya los conocías todos, decidías, me quedo con este otro, y hago hasta quinto esa maestría de ese deporte o de esos 2 deportes, máximo eran 2. Pero claro, ya tenías una base de decir, oye, pues me ha gustado este deporte que no lo había visto. Por ejemplo, a mí me gustó esgrima, yo en la vida había hecho esgrima. Probé esgrima, no sé si fue en primero o en segundo, me gustó, pues me hice la maestría de esgrima. Claro. Y perfecto. Entonces, si tú durante primaria, por ejemplo, vas haciendo pequeñas cositas, pues cuando llegas a secundaria estás un poquito más orientado a decir, no, a mí Yo para esto eso no me gusta, esto sí. tengo una propuesta muy radical. Vamos, es que además la veo. Que es, termina secundaria, antes de bachiller, metería un año obligatorio, de educación obligatoria, que fuera un año o 2, no lo sé, subvencionado por el Estado, donde hubiera una formación práctica. Es decir, 1 o 2 años que se consideraran académicos, pero que fueran prácticos. Claro, para esto es verdad que hay que hacer un giro muy grande en el mundo profesional. Pero obligatoriamente, o sea, que haya como ámbitos, que a lo mejor tienen que ser 7 u 8, Claro, eso es una FP. Eso es lo que ahora no, pero se lo hace que en pasa es que FP. lo haría a nivel académico, porque al Ya. final es verdad que FP, Sí. aparte de que te orienta demasiado, te especializa demasiado, yo lo haría, o sea, lo que haría es obligar a todos los niños a que tengan experiencias humanitarias, experiencias de letras, experiencias de ciencias, que seas pasante en un despacho, que te vayas con un Eso lo pintor. hacen en el bachillerato internacional, me parece. Hacen muchos En proyectos. el bachillerato internacional tienes que hacer no sé humanitarios, cuántas ONG, horas de sí. proyectos de ese estilo. Claro, pero yo haría 2 años de inversión completa, es decir, que ahí la educación y además te lo evalúen,
O sea, sé que es muy radical y además tendría que buscarse la manera de que esta gente aporte a las empresas también, ¿no? O sea, como que fuera una cosa que no se corra el riesgo de que haya absentismo escolar a la vuelta, pero sí que al final, porque claro, al final tus hijos saben de lo que han visto en su padre, en su madre, tal vez en los tíos, al final tienen como poquitos oficios cerca y todas estas iniciativas de Cuarto Más Empresa y todo esto, para mí son un poco un quiero y no puedo. O sea, veo que al final, porque claro, el niño al final va 1 o 3 días a un oficio que ha elegido. No, que haya una inversión real y además una apuesta del Estado. O sea, que un niño esté con ingenieros, con artistas, con niños en un hospital, es decir, por ámbitos que tenga que elegir y esté 2 o 3 meses. Pero O sea, sin quitar las clases. O sea, yo eso lo añadiría, que fueran a clase unas horas y otra clase bueno, de es que a lo mejor se práctica. puede incorporar, o sea, no sé muy Porque bien si cómo... no, luego no los vuelves a enganchar para estudiar. O sea, Bueno, no sé es qué verdad que conozcan, me parece bien, distintos Bueno, pero es ambientes que y no todos, distintos... no todos tienen que estudiar bachillerato. No bachillerato, no, pero A que lo no mejor- pierdan los estudios. No, o y que sea, a lo que es que mejor no, con eso, 12 vea, años tú no puedes dejar y que a lo un mejor esa niño... calificación es un No. 50% de la EBAU, es decir, a lo mejor que podríamos hablar también de la EBAU, que a lo mejor resulta que como tú rindas profesionalmente, o sea, que todo eso está claro que necesitaría un estudio muy grande, ¿no? Pero que todo eso igual se tiene que repercutir en una nota en la que si tú al final quieres ser médico, has tenido que ser muy buen pasante en un despacho de abogados, o sea, como que aprendas otras habilidades y otros recursos. Y que cuando elijas, lo elijas con criterio. O sea, que realmente hayas tenido experiencias distintas.